Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a la ya última jornada de este Festival de Innovación y Emprendimiento Made in Conce 2026, que en su quinta edición dejó miles de articulaciones, conexiones entre innovadores, academias y, por qué no, otras áreas también muy relevantes para el desarrollo, no solamente de la región, sino que también para el país, como por ejemplo el turismo, las actividades deportivas. Hoy tenemos un tremendo entrevistado, Felipe Horta, productor general del Rally Chile Bio Bio. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que muy contento con Made in Conce, un evento que lo encuentro notable. Encuentro que es una forma muy interesante de generar estos vínculos tan importantes que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el emprendimiento. Se le da una oportunidad a la gente de exponer productos, estas conversaciones. Me ha tocado estar en un conversatorio hoy día con Tomás Acuña, todo esto por la línea del turismo con Marisa San Martín, la directora regional de Cernatur, precisamente hablando de lo que significa la relevancia que tiene este tipo de eventos en la región del Biobío. Lo importante también, Felipe, es considerar que la innovación no solamente tenemos que verla como un fenómeno, un concepto que está alineado e integrado a las tecnologías, al avance solamente de la academia. La innovación también dice relación con querer hacer cosas nuevas, cambiar un poco la historia. Y en ese sentido, Felipe, tú has estado trabajando fuertemente en una de las áreas muy relevante a nivel mundial. Es un deporte tan relevante como es el deporte motor. Cuéntanos un poquito de eso, también para nuestro público, para que te vaya conociendo, si nos puedes contar un poco de ti y de cómo llegaste a este nivel. Yo creo que lo importante es comentarle a la gente que cuando tú hablas de emprendimiento, está por supuesto el concepto de innovación. Uno tiene una idea creativa y uno quiere emprender, uno quiere hacer algo. Pero lo relevante es que las cosas en la vida se logran con mucho esfuerzo. Nada es fácil, nada es gratis, y sin sufrimiento nadie crece. Hay que aprender a sufrir para poder estar dispuesto a emprender. Y el emprendimiento, no siempre tú llegas al éxito en el corto plazo. El éxito se logra, que además la palabra éxito es tan relativa, pero cuando tú quieres que te vaya bien en la vida con un emprendimiento, lo más importante es la abnegación, el esfuerzo. 90% de transpiración, 10% de inspiración. Uno puede tener inspiración, pero si tú no te esfuerzas, si tú no te comprometes y le das, si fracasas te pones de pie y vuelves a hacer. El rally partió de este porte. Un campeonato incipiente el año 2000, tenía 39 años, hoy día tengo 66 años y no hemos parado. Minuto a minuto, emprendiendo, trabajando, compartiendo con gente capaz, pidiéndole a la gente que no es capaz que deje de estar y volver a tener a los que quieren sumar, a los que se quieren comprometer. Y eso es algo que le está faltando al país, que la gente crea en sus propias capacidades y que desde este porte chiquitito parta, de a poquito con una cosita, construyendo, y cuando se derrumba, de nuevo hay que volverlo a construir. Es como un castillo de arena, como jugar en la playa. Tú puedes hacer un castillo de arena, pero te tienes que preocupar de que esté húmedo, que esté impactado, que lo vayas haciendo de buena forma hasta que llegas al resultado final. Esto es lo mismo. En la vida nada se construye de manera simple. Siempre hay complejidad, siempre hay dificultad, siempre hay fracasos, pero son procesos. La vida es así, es como una tormenta. Cuando tú estás en la tormenta hay que aprender a enfrentarla, hay que esconderse en un fiordo, hay que esperar que la tormenta termine y volver a empezar. Y eso creo que es el mensaje importante en nuestra conversación. Muy buena reflexión, la verdad que inspira mucho porque tiene harto de conocimiento y de experiencia. Y asimismo como una innovación, un emprendimiento puede llegar o no a puerto, esto siempre nace con una chispa. Y esa chispa me gustaría preguntarte a ti, Felipe. ¿Cuándo se prende esa chispa en ti que dijo, a ver, yo quiero hacer esto? ¿Cómo te propusiste? ¿Esto fue de manera natural, orgánica? ¿O fue Desde mi formación familiar, mi padre fue fundador de la Federación de Motociclismo. Vivía en Talca con mi madre y venían a correr. ¿El nombre de tu padre? ¿Perdón? ¿El nombre de tu papá? Enrique Horta y Isabel Cáceres, mi madre. Venían desde Talca. Mi papá era empleado de ferrocarriles, fue jugador de waterpolo. Y emprendió en la vida con un negocio de motos, pero primero parte con un grupo de amigos
logra con su esfuerzo económico joven de comprar una moto. Estoy hablando fines de la década del 40, principios de la década del 50. Y venían a unas competencias que se hacían en Santiago. Y venían en la moto, con la mamá, desarmada la moto, corrían, terminaba de correr, armada la moto y partía de vuelta con la mamá a Talca. Ese para mí fue una fuente de inspiración porque después nace la carrera deportiva de mi hermano mayor, Kurt Horta, mi hermano mayor que tiene 10 años más que yo. Y yo como niño veía todo este mundo deportivo y esta abnegación, esto de no tener recursos y de rascar por un lado y por el otro para poder competir, para poder ser parte de una pasión. Bueno, esa inspiración a mí me sirvió para yo transformarme posteriormente en deportista. Y cuando ya logré un resultado importante a nivel deportivo, con esfuerzo, cuando mis amigos carreteaban, yo estaba entrenando. Cuando mis amigos se tomaban un trago, yo no tomaba. Cuando mis amigos fumaban un cigarro, yo no fumaba. Cuando un amigo fumaba un pito de marihuana, yo tampoco. Estaba siempre con una meta, pensando en que la actividad que yo estaba haciendo la podía sacar de mejor forma. Visualizando el futuro, imaginando lo que quería y proponiéndomelo desde el punto de vista espiritual. Convicción de que lo podía lograr. Bueno, finalmente mi carrera deportiva empieza a tener éxito, producto de mi sacrificio. Viajo a correr con 16, 17 años. Me tocó ir a correr dentro de Latinoamérica. Después me contrató el importador de Yamaha en Chile, la familia Mauriciano, y me envían con 17, 18 años a Japón. Me tocó estar 72 días en Japón. Y en Japón empecé ya a soñar, porque yo decía, ¿cómo llego de ser un muchacho que corrió con bototos, con una moto prestada? Mi papá le hacía mantención a una moto de un piloto que el papá, este muchacho tenía la moto, pero corría en las categorías inferiores. Y mi papá le dice, mira, yo les mantengo la moto en el taller mío, pero a cambio de eso quiero que mi hijo pueda correr en la moto después que corre tu hijo. Imagínate. Y así partí. Y esa es una realidad, no es que yo esté tratando de inspirar a la gente con cosas que no son tangibles y reales. Me voy a correr afuera y empiezo a mirar. Fui a correr a Colombia, fui a correr a Venezuela, fui a correr a Argentina, fui a correr a Perú, voy a Japón, vuelvo a Japón, estuve en Estados Unidos por transición y yo veía grandes eventos. Yo decía, ¿por qué en Chile no tenemos este tipo de eventos? Ahí partió el bichito. Y ahí partió el bichito. Termina mi carrera deportiva, no estudié. Hoy día yo soy disléxico, no hablo bien inglés. Tengo muchas trabas y dificultades, pero sí he potenciado las cosas que realmente sé hacer. Y ahí viene entonces el incentivo de empezar a trabajar por la posibilidad de hacer grandes eventos en Chile. Y me acerco a la Federación de Motociclismo, que estoy hablando del año 85, y al presidente de la federación le digo, oye, ¿por qué no hacemos el motocross grande en este país? Fui y conseguí un auspicio, hice la primera carrera, la segunda, la tercera, la cuarta, llegó un auspiciador mayor, creció el campeonato y ahí parte nuestra productora, que es la que hoy día organiza el Campeonato del Mundo de Rally. O sea, se nota que detrás hay una tremenda inspiración, ¿cierto? Así es. Y entonces estamos hablando de una pasión sin duda alguna que además se apalanca con una experiencia de vida. Y eso lo traes también arraigado familiarmente. O sea, cuando tú tienes una inspiración en la vida y persigues el objetivo, llega un minuto que se transforma en pasión, porque cuando empiezan a aparecer los resultados favorables, primero yo doy siempre gracias a Dios, porque yo creo en la divinidad absolutamente, o sea, en la vida nada es coincidencia, siempre es consecuencia, siempre hay un factor espiritual y emocional en mi vida que me han marcado de manera muy potente. Hoy día, respecto del proyecto del Campeonato del Mundo, es un proyecto tremendamente lleno de dificultades, lleno de dificultades. Bien, vamos para allá, pero quiero ordenar un poquito la conversación para que estructuremos. Llega el Campeonato del Mundo a Chile. ¿Cómo nace la intención de también llegar a la región del Biobío? No, el Campeonato del Mundo llega al Biobío porque en el Campeonato Nacional organizado durante 17 años nace la inquietud del Campeonato del Mundo e inmediatamente visualizamos, después de haber en 17 años corrido en muchas regiones del país, dijimos, el Biobío, la región, ¿por qué? Porque tiene los mejores caminos del mundo. Ahí nos contactamos con Arauco, con los bosques de Arauco, los caminos de Arauco, que son los mejores compactados, que tienen sinuosidad, que tienen altimetría. Empresa hermana de Copec, Copec venía auspiciando el evento de manera gratuita. Había una conexión con el mundo público y se logra el financiamiento del mundo público para el pago de derechos de la posibilidad de traer el Campeonato del Mundo y nosotros producirlo acá con recursos privados, apostando por la gratuidad. Esto es como decir, traemos los Rolling Stones,
pagamos los derechos para que vengan los Rolling Stones, pero después hay que tener el estadio, hay que tener la organización. El gobierno regional pagó los derechos del campeonato del mundo y después nos quedó la responsabilidad de nosotros hacer generar las condiciones. De hacer la fiesta en buenas condiciones con recursos privados. Perfecto. Esa combinación es clave para este país. Perfecto. Todos los destinos conocidos en el mundo son a través de grandes eventos. El público y el mundo privado convergen de muy buena forma para entregar un impacto económico favorable, para transformar la marca Bío Bío en un destino conocido en el mundo. Esos son los argumentos. Ahora nos encontramos en qué versión ya. Esto lleva una historia. Tiene la quinta versión este año, entre el 10 y el 13 de septiembre. Así que los invito. Pero además tiene además un plus especial. Se juega en una categoría joven. Categoría junior. Sí, ¿puedes explicar a grandes rasgos ambas? La categoría junior se corre el Campeonato del Mundo hace muchos años, pero se hace solo dentro de las 14 fechas del Campeonato del Mundo, solo en 5. Esta es la primera vez que sale de Europa y va a venir fuera del continente europeo. Por primera vez viene la final del Campeonato del Mundo Junior. Va a ser aquí, Dios mediante, dentro de la fecha del Campeonato del Mundo en septiembre. Fantástico. Son grandes noticias no solamente para la región, sino que para el país, ¿cierto, Felipe? Mira, Felipe, yo sé que ya estamos próximos a terminar la entrevista. No me quisiera ir sin dejarte cámara abierta para que puedas enviar un mensaje que te gustaría reforzar. ¿Alguna información que tú consideras relevante con la que la gente se quede con esa idea? Hoy día, como medio de comunicación, ustedes creo que tienen una responsabilidad importante respecto de lo que es este evento. El mensaje para la gente es que en la vida, y no es un eslogan, en la vida nada es fácil, en la vida hay que esforzarse, hay que trabajar para que las cosas resulten, y en ese aspecto invitarlos para que de alguna manera piensen en algún emprendimiento con respecto al Mundial de Rally que viene en el mes de septiembre. El que vende pan amasado, el que arrienda auto, el que arrienda un estacionamiento o el que vende hielo o cualquier cosa, si tú la planificas bien, se pueden hacer emprendimientos reales. Es sentirse parte, ¿cierto? Lógico, pero si le pertenece la fecha del Campeonato del Mundo. Este es el tercer deporte motorsport más importante del planeta. Está la Fórmula 1, el MotoGP y este rally. Que una de sus 14 fechas en Chile, ¿cuándo? Del 10 al 13 de septiembre, aquí en la región del Bío Bío. Y hay sin duda alguna que todos vamos a estar cordialmente invitados. Tuvimos la fortuna de poder conversar con Felipe Horta, productor general del Rally Chile Bío Bío, con una tremenda conversación. Los dejamos ahora, termina este capítulo. Estén atentos al próximo que se viene. Ya estamos cerrando todo lo que es el Festival Made in Conce 2026 en su quinta versión. Estén atentos. Gracias. A la próxima. Muchas gracias Felipe. Que estés muy bien. Encantado. Igual.